En un pequeño pueblo rodeado de altos árboles y flores silvestres, vivía un niño llamado Tomás. Tenía una sonrisa tan brillante como el sol, pero últimamente su luz se había apagado un poco. En su escuela, algunos niños decían palabras muy duras y eso lo entristecía. Una tarde, regresando de la escuela, Tomás se sentó bajo su árbol favorito y suspiró profundamente. De repente, escuchó un suave susurro entre las hojas. Era un viejo búho con plumas tan blancas como las nubes. «Hola, joven amigo», dijo el búho con voz cálida. «¿Por qué pareces tan preocupado?». Tomás le contó al búho sobre las palabras hirientes que escuchaba y lo mal que eso lo hacía sentir. El búho, con sabiduría en sus ojos, le dijo: «Las palabras pueden ser como flechas, pero también puedes crear un escudo que las detenga». Curioso, Tomás preguntó: «¿Cómo puedo crear un escudo así?». El búho le explicó: «Este escudo no es de metal ni madera, sino de amor propio y valor. Cada vez que te recuerdas las cosas que amas de ti mismo, una capa más se añade a tu escudo». Al día siguiente, Tomás decidió probar el consejo del búho. Se miró al espejo y comenzó a enumerar todo lo que le gustaba de sí mismo: «Tengo una gran imaginación, soy amable con los demás, y me encanta ayudar a mis amigos con sus problemas». Cada palabra que decía le hacía sentir más fuerte y confiado. Cuando llegó a la escuela, un niño intentó herirlo con palabras malas, pero esta vez, Tomás sintió su escudo protegerlo. Las palabras rebotaban y no lograban dañarlo. Con el tiempo, otros niños comenzaron a ver la fuerza interior de Tomás y se sintieron inspirados por su valentía. Pronto, encontró amigos que lo valoraban tal como era. Se dio cuenta de que no necesitaba rogar ser querido por aquellos que no lo apreciaban. Con su escudo, podía irse de cualquier grupo donde no se sintiera bien tratado sin miedo. Tomás comprendió que, al rodearse de personas que lo valoran, crecía su amor propio. Aprendió que todas las personas tienen un escudo a su alcance, solo deben saber cómo construirlo. Cada noche, Tomás agradecía al sabio búho por su consejo. Entendió que todos tenemos la capacidad de convertirnos en quienes queremos ser, y que a veces solo necesitamos un amigo que nos lo recuerde. Al final, Tomás no solo encontró su propio valor, sino que también enseñó a otros a descubrir el suyo.